Muy buen día a todas las personas que se conectan a través de nuestras diferentes plataformas del periódico El País. Hoy nos encontramos con la ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, quien está en la Universidad Santiago de Cali, quien ha estado durante esta semana o estos días en nuestro departamento, en nuestra ciudad, hablando de justicia, reuniéndose con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y adelantando y participando en diferentes foros sobre este tema que tanto nos interesa, que es la justicia. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, a ustedes por el tiempo. Bueno, ministra, una frase que usted dijo en medio de la reunión esta mañana con la gobernadora o en medio de las declaraciones a medios es el delincuente apresura su paso y la justicia demora su acción, cuando se estaba refiriendo a todo el tema de la corrupción que hay al interior de los penales y de los centros penitenciarios, pues que son competencia del Instituto del INPEC y también del Ministerio de Justicia. ¿Por qué dijo esa frase, ministra? Porque históricamente el delincuente va un paso adelante de las normas y de la justicia. Y por esa razón hay que articularse muy bien para poder generar un empate técnico, diríamos nosotros, entre la delincuencia y obviamente la justicia. Y esto lleva a que nosotros entendamos que entre mayor articulación y más posibilidad de entender cómo nos generamos ayuda mutua, también significa tener mayor posibilidad y mayor rapidez para enfrentar a la delincuencia. Ya. Ministra, ¿cuál fue esa gran conclusión que quedó después de la reunión con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro? ¿Por qué, o antes de esa conclusión, por qué se llegó a la iniciativa de tener este memorando pues, de acuerdo, de entendimiento para explorar diferentes medidas en materia de seguridad y de justicia? ¿Cómo nace esa iniciativa? ¿Lo llamó la gobernadora o cómo fue? Mire, la iniciativa nace a raíz de una visita que hicimos nosotros en la COP16 sí. a la ciudad de Cali y antes también habíamos hablado con algunos alcaldes de Cali, pero con la gobernadora en particular le hacemos una visita para contarle algunos de los temas que tienen que ver con centros transitorios de seguridad. Y ahí encontramos muchísimas afinidades en torno a lo que nos preocupa de los centros de detención y de los centros carcelarios. Estuvimos viendo algunas de las posibilidades que tiene el Ministerio de Justicia, no solamente articular, porque obviamente el Ministerio articula con la rama judicial, sí. Con la Fiscalía, con todos los entes territoriales y con las instituciones de gobierno, en donde nosotros empezamos a ver la necesidad de algunos aspectos en particular de la ciudad de Cali, de los centros penitenciarios, y ahí empezó a surgir una relación con la gobernadora en donde decidimos hacer un piloto de trabajo a través de una serie de proyectos en donde yo hablé con el asesor de ella en Bogotá también, sobre la necesidad de mirar también cómo podemos desde el Ministerio de Justicia, desde la gobernación, lanzar política pública que permita articularse en torno a evitar no solamente la extorsión desde las cárceles, sino todo lo que es el entorno y la consecuencia lógica de lo que significa un grupo organizado, un grupo armado organizado o un grupo delincuencial organizado dentro y fuera de la cárcel. Y esto entonces surgió desde la iniciativa particular de estas reuniones, de la necesidad de articular los esfuerzos y obviamente comprendiendo que a lo que le apostamos no solamente es al tema de que funcionen los centros carcelarios, los centros de detención, sino que también haya acceso a la justicia, denuncias, se investiguen los hechos y obviamente se condene a las personas que están poniendo en riesgo en este caso, a la comunidad del Valle del Cauca y obviamente a la comunidad colombiana. Ministra, usted habla de algunas necesidades de centros penitenciarios que se identificaron unas. En el Valle del Cauca, ¿cuáles son esas principales necesidades de los centros penitenciarios? Digamos que en los centros penitenciarios hay muchas necesidades desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de resocialización. Y a eso le estamos haciendo una apuesta también mirando cada uno de los centros. Hay centros muy viejos, centros de reclusión muy viejos. Eso también requiere adecuación. Le estamos apostando también a la utilización en otras zonas del país de las personas que ya están a punto de cumplir la pena para hacer obras de trabajo social. Lo hemos visto, sí. Lo han visto ustedes en Bucaramanga, lo han visto ustedes en Medellín, en varias partes de Colombia, en Acacías, en donde significa apostarle también a la utilidad y a la demostración de que son personas que quieren serle útiles a la sociedad.
Y entonces todos estos aspectos lo que permiten decir es cómo enfocamos nuestra energía más allá de la pena, más allá de la sanción, y cómo evitamos sí que se siga delinquiendo dentro del centro carcelario. Esto lleva a entender que hay que proteger los derechos de las personas que están en reclusión, hay que seguir generando oportunidades para esas personas, pero también hay que seguir pensando que los reincidentes y las personas que violan estas reglas pues necesitan ser nuevamente investigados y objeto de sanción, obviamente con lo que significa también la decisión de seguir delinquiendo, que es una reincidencia dura y pura. Los centros carcelarios del Valle del Cauca pues son centros carcelarios que tienen muchos años, son centros carcelarios que también tienen un bajo hacinamiento, pero lo tienen unos más que otros. Y eso también significa mirar cómo redistribuimos, cómo analizamos. Incluso hicimos un tema en particular con Roldanillo. Póngale atención a Roldanillo, que va a tener noticias pronto. Tenemos un convenio con este tema con la gobernación del Valle del Cauca, y significa también apostar a esas formas de compartir los elementos que tiene el IMPEC y también mirar cómo se le puede servir a la sociedad desde las necesidades básicas, como es cupos, detención, privación de libertad y demás. ¿Hay alguna estrategia o algo que se haya hablado, se ha acordado para disminuir por lo menos ese hacinamiento que, aunque es bajo, sigue habiéndolo, y eso puede desencadenar muchos otros problemas? Sí, ahí tenemos opciones, incluso en los centros transitorios hay una opción, pero el tema particular también estamos esperando a ver si logramos entregar unos centros carcelarios este año, pero también si logramos hacer jornadas jurídicas que permitan establecer qué personas han cumplido con el tiempo necesario para salir, qué personas están a puertas de salir, y obviamente qué personas definitivamente tienen penas largas que cumplir dentro de los centros carcelarios. Cuando usted me dice jornadas jurídicas, expliquémosle mejor a la gente, porque puede quedar la sensación de que esas jornadas jurídicas puedan que le den la libertad a una persona que ya esté cerca a cumplir su condena, ¿o cómo sería eso, Sí, ministra? Cuando hablamos de la jornada jurídica se hace con Defensoría Pública y con consultorios jurídicos, en donde se miran las carpetas de las personas que están detenidas y se mira si ya cumplieron requisitos, por ejemplo, para obtener la libertad condicional, o si por rebaja de penas, por haber trabajado, ya ha cumplido cierta parte de la condena, y por esa razón hay unos beneficios que se llaman subrogados y que desde ese punto de vista pueden lograr la libertad anticipada por el descuento punitivo que tiene el día del trabajo, o 3 días de trabajo significan un día de cárcel, y hay personas que un día menos, y hay personas que trabajan mucho tiempo en cárceles, que además apoyan también con estas jornadas de civismo, y también están siendo productivas dentro del sistema carcelario. Y esto también lleva a que en el IMPEC, en los centros carcelarios, se necesita un refuerzo muy importante en la parte jurídica, que en algunas partes hemos tenido convenios con los alcaldes, con los gobernadores, como sucede en Medellín, que el alcalde de Medellín nos prestó una brigada jurídica, y ese día hicimos un gran análisis que llevó a que muchas personas ya podrían estar en libertad. ¿Usted como ministra queda tranquila si una persona participa de esos programas y queda en libertad condicional? Pues yo quedo tranquila porque es la ley, pero además tiene el derecho y además ha hecho todo lo necesario para salir libre. Así que lo que sí me intranquiliza es que por falta de recursos y por falta de abogado, esas personas tengan que pagar más pena que la que tienen que pagar. Ok, bueno, estamos con la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Me quedan 2 preguntas muy cortas, ministra, para ya terminar. Ministra, el tema de la extorsión, contémosle un poquito a la gente de la extorsión. Ustedes desde el gobierno nacional dicen, y con cifras que lo avalan, que la extorsión no únicamente se presenta desde las cárceles, que es lo que dicen varios mandatarios de la región. Pero, ¿cuál fue esa gran conclusión con la gobernadora hoy para combatir el tema de la extorsión? Mire, el tema de la extorsión es un fenómeno social que se presenta frente al abuso de muchas personas que están en la criminalidad y que no solamente están dentro del centro carcelario. La extorsión es un fenómeno que sucede en Colombia, como sucede en México, como sucede en Estados Unidos, como sucede en cualquier parte, que incluso en México se llama derecho a piso. Cobran una plata para generar obligaciones a través de la fuerza o amenaza. La extorsión significa un aprovechamiento patrimonial
a través de fuerza y amenaza. Y la extorsión significa lograr que le paguen un dinero, X o Y, para beneficio del crimen, para beneficio del delincuente, que significa también la falta de seguridad y tranquilidad de las personas. La extorsión es un fenómeno mundializado. La extorsión en Colombia es un fenómeno que utilizan todos los grupos delincuenciales. Y esto lleva a que también se necesita hacer una investigación cierta y clara de cuáles son los fenómenos y desde dónde está surgiendo la extorsión. Porque cuando yo llegué al Ministerio de Justicia, no me canso de repetirlo, todo el mundo decía es que la extorsión es de las cárceles. No. Sí. Vaya y pregunte cuál es el nivel de extorsión en las cárceles. Resulta que en la calle están extorsionando, en la plaza están extorsionando, en los centros comerciales están extorsionando, en la ruralidad están extorsionando. Entonces no es solamente el centro carcelario. Y en muchas ocasiones esta también puede ser una disculpa para no investigar hacia afuera. Por eso yo siempre digo, la extorsión necesita establecerse desde dónde sale, y a mí el primer paradigma que tengo es investigar para poder decir realmente de dónde sale la extorsión. Porque es muy fácil atribuírselo a un solo sitio y resulta que estamos viendo que es un fenómeno común en cualquier parte de Colombia o en algunas partes más que en otras. ¿Cuál es su principal preocupación hoy como ministra de Justicia? Pues yo lo único que diría es la preocupación de poder prestarle un servicio al país realmente como gobierno, parte del gobierno y como parte de un programa en donde queremos que haya acceso a la justicia, haya mejora a la justicia, se trabaje en torno a los derechos y a los derechos humanos, que es una garantía, el acceso a la justicia es una garantía, y sobre todo que articulen muy bien las instituciones que están bajo diferentes ropajes, digo, la rama judicial, la policía, el ejército, los ministerios. Creo que esto es importante, pensar en las víctimas, pensar en los desaparecidos. Son muchas políticas que al tiempo tiene el Ministerio de Justicia y sobre todo también lograr erradicar la droga, que es uno de los fenómenos más duros y más conflictivos del país. Ya para finalizar, ministra, ¿cómo está el gobierno hoy? ¿Usted qué nos puede contar? El gobierno está muy bien, el gobierno sigue trabajando, el gobierno sigue pensando en cómo solucionar los problemas a los colombianos. El gobierno, como digo yo, tiene situaciones que ha tenido que afrontar y las ha hecho de manera frontal. Hay cosas que a veces salen bien, a veces no salen bien, pero sin lugar a dudas yo creo que todas, o por lo menos lo que yo veo, es la intención de acertar en cada política que se da por cada uno de los ministros y de los ministerios. Y desde ese punto de vista también la capacidad de autorrectificar y de generar crítica constructiva. Creo que los ejercicios que ha hecho el presidente de criticar en muchas ocasiones las labores que se hacen desde algunos ministerios o en parte de algunas políticas también es parte de una autocrítica que es válida y que lo que quiere es acertar en la política general de manejo, prevención y obviamente contención.